Hay algo en mí que le gusta ver cómo la gente protesta en la Ciudad de México, pero las revoluciones no van a cambiar nada a la larga. Y es que el querer cambiar el país cambiando el gobierno ha resultado ineficiente a lo largo de la historia. Esto ha pasado tantas veces que no podemos ignorarlo. Estamos cayendo en el mismo error al ver al gobierno como nuestro salvador, como que el gobierno se encargue de cambiar el país. Y sí, claro que hay muchas cosas que podemos lograr logrando que el gobierno cambie, pero a la larga nos ha mostrado la historia que no funciona. ¿Por qué? Y son tres razones. La número uno es porque el poder corrompe a todos. Van a llegar los revolucionarios, van a llegar los nuevos partidos, ¿y qué crees que va a pasar? A la larga, el poder los va a poseer y van a terminar siendo los mismos. Con el tiempo serán poseídos con el poder que ahora poseen. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que esto no suceda? ¿Cómo le hacemos para que el nuevo partido que entre no sea igual de corrupto que el partido que tumbaron? Y número dos, los revolucionarios son derivados de la misma sociedad que están tratando de tumbar. Cargan con los mismos condicionamientos psicológicos, con los mismos sesgos cognitivos, hasta con el mismo odio. Por ejemplo, Joseph Stalin fue en muchos sentidos producto de la sociedad que quería derrumbar y terminó por repetir los mismos aspectos autoritarios, los mismos patrones autoritarios que deseaba abolir, solo que bajo un nuevo disfraz ideológico. Cuando una revolución no transforma la mentalidad de todo el pueblo, el resultado no es liberación, sino una reencarnación de lo mismo de siempre. Y número tres, destruir es fácil. Una persona puede convencer a otro grupo de personas a que destruyan el status quo, a que destruyan el sistema que no funciona. Pero luego, ¿quién va a crear algo nuevo? ¿Quién va a crear algo que de verdad valga la pena crear? ¿De dónde va a salir esa fuerza creativa? ¿Quién va a llenar ese vacío de poder con algo mejor? Creo yo que el cambio empieza por uno mismo y eso es a lo que se refiere la escuela austriaca o las ideas de la libertad cuando dicen la batalla cultural. Porque en un país puede ganar un presidente libertario, puede llegar al poder un partido libertario, pero a lo largo de los años, si no hay un cambio cultural, si no hay un cambio en la mente del individuo, no va a pasar nada, el país no va a cambiar. A la larga seguiremos en las mismas condiciones. Tiene que haber como que un renacimiento del individuo en donde se eleve la conciencia sin que suene espiritual ni nada y esa nueva conciencia sea propagada de individuo a individuo hasta que llegue a millones de individuos y así se propague a toda la sociedad. Solo así puede ocurrir un cambio que perdure. Y sí, probablemente es un cambio largo que, por ejemplo, mi generación ya no va a disfrutar. Probablemente es un cambio que empieza con los niños, con la educación, con la cultura, pero también puede empezar con los adultos, tienen que poner el ejemplo, ¿verdad? Y es un cambio que necesita de que el individuo sea más consciente, más reflexivo, más educado, menos ignorante, más civilizado, que aprenda a meditar en el sentido de aprender a cuestionar ideas y a salirse de esas ideas y poder habitar otras ideas y ser una diferente persona y dejar de proyectar
nuestras represiones en los demás, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero el punto es que el cambio empieza por el individuo. Por ejemplo, un tema de reflexión es el siguiente. No existe tal cosa como la sociedad mexicana, no existe tal cosa como la sociedad argentina. Solamente existen individuos que conforman esa sociedad. Entonces tiene sentido que el cambio empiece con el individuo para poder cambiar eventualmente la sociedad. Entonces, ¿qué tanto tiene sentido decir cambia México, cambia gobierno, sin que uno cambie primero? Ningún cambio de gobierno va a provocar que México cambie. El cambio tiene que venir desde abajo. Y no estoy diciendo que pueda operar cualquier gobierno y que el cambio tiene que venir desde abajo y solo desde abajo. A lo mejor tiene que venir de los dos lados, ¿no? De abajo y de arriba. Pero para que verdaderamente el cambio perdure, el cambio dure décadas o siglos, tiene que venir del individuo, tiene que venir de todos nosotros. Y sí, lo ideal es que el gobierno sea un gobierno libertario que solamente se encargue de proteger la vida, la propiedad privada y la libertad y de proveer algunos servicios, que no se meta a la economía, que no imprima dinero, que no haya burocracia, que no haya corrupción, que no haya narcogobierno, que no se meta en la educación. Todo eso es muy válido y yo lo súper apoyo porque soy libertario. Pero ¿qué sucede a la larga? ¿Qué sucede cuando esos líderes libertarios mueran y dejen a otras personas? ¿Cómo nos aseguramos que esos líderes no se dejen poseer por el poder? Porque nos puede pasar a todos. Son humanos como nosotros. Dejemos de ver a los políticos como esta figura que está arriba de nosotros. Es más, no vale la pena ver a nadie arriba de nosotros ni nadie abajo de nosotros. Todos estamos en el mismo plano. Todos somos humanos. Todos somos hermanos. Entonces la lucha del individuo no solo es política, también es cultural. Tiene que el individuo, al exigir libertad, tiene sentido que empiece el individuo por liberarse a sí mismo, por conocerse a sí mismo, por liberarse de ideologías, de dogmas, de religiones que te hacen odiar otras religiones, de tradiciones podridas, de sistemas de educación cerrados. Hay que liberarnos de todo eso primero, o a la par, mientras le exigimos al gobierno que nos libere de su control autoritario. Y sí, las revoluciones, las protestas, yo las veo y me da gusto, pero ¿qué va a pasar a la larga? ¿Qué va a pasar cuando esos revolucionarios lleguen al poder? Por ahí escuché, dato curioso, escuché al profesor Arturo Dam, bueno, no lo escuché, vi un tuit de él que decía, ¿de qué sirven las revoluciones? ¿De qué sirven las protestas? ¿Qué pasa después? La verdadera protesta contra el gobierno sería que todos nos pongamos de acuerdo para dejar de pagar impuestos. Imagínate. Eso sería como quitarle, drenarle sangre al leviatán poco a poco. Y poco a poco se debilita. Porque el gobierno, a final de cuentas, vive de nuestro dinero. El gobierno no hace dinero por sí solo. El gobierno no sabe cómo hacer dinero. La única manera de que el gobierno gane dinero es cobrando impuestos. Entonces, a mí me preocupa que el ciudadano, el individuo, siga con la misma mentalidad de ver al gobierno como el papá que nos resuelve todo, como la madrina que nos da cosas gratis, que siga distraído con el circo, que siga distraído con deportes, que siga distraído con Netflix, con la casa de los famosos, porque si el individuo permanece ignorante y dormido, pues a final de cuentas los individuos que conforman la sociedad son la sociedad. México permanece ignorante y dormido. Cualquier país, olvidémonos de México nada más, esto aplica para cualquier sociedad.
Entonces necesitamos más conocimiento de uno mismo, necesitamos más psicología, necesitamos más meditación, necesitamos más el poder de salirnos de nuestra mente y cuestionar ideas. Aquí hay de dos sopas: o ganan los budas o los políticos terminan por destruir el mundo.